Una de las premisas de la mecánica cuántica es que, a nivel fundamental, es decir, el de las partículas subatómicas, estas pueden comportarse ya sea como partículas y como ondas al mismo tiempo, perturbaciones en el espacio que se repiten con cierta frecuencia. Eso es algo que reta al sentido común. En la escala visible solo se percibe que la materia se comporta como partícula o como onda. Los fenómenos luminosos y la naturaleza de la luz fueron desde siempre un misterio apasionante que acaparó la atención de los pensadores más antiguos, proporcionando sucesivas hipótesis que intentaron dar una explicación a tales hechos. La principal controversia se centró durante mucho tiempo en si la luz era una onda o una partícula, un corpúsculo. Hoy día se entiende que es ambas cosas, y, como ocurre siempre en la ciencia, el conocimiento actual es el resultado de teorías que se van ajustando o aumentando a raíz de las ideas anteriores. El filósofo griego Leucipo, en el siglo V a.C., creador también de la noción del átomo, imaginaba que los objetos eran focos emisores de imágenes que, con todos los detalles de colorido y tamaño, llegaban a nuestra alma a través de los ojos. Hacia el siglo III a.C., el matemático y geómetra griego Euclides publicó las leyes de la reflexión. Ahí manifestaba la creencia de que los ojos enviaban rayos de luz rectilíneos e invisibles hasta los objetos que permitían percibir la sensación de color y dimensiones sobre los que se proyectaban. Pero esta premisa no podía explicar por qué no se podía ver en la oscuridad al abrir los ojos. Esta idea fue mantenida en Occidente durante toda la Edad Media. Alrededor del año 1000 de nuestra era, el árabe iraquí Al-Hazen se refiere a la luz como algo parecido a un proyectil que procede del foco luminoso y al reflejarse en los objetos provoca la visión por nuestros ojos. Paralelamente, el sabio persa Ibn Sal descubre las leyes de la refracción de forma matemática. En el siglo XVII, la óptica hizo progresos rapidísimos, gracias al perfeccionamiento de los aparatos de medida y al redescubrimiento de la segunda ley de la refracción por Snell en 1620, conocida en los países francófonos como ley de Descartes, quien independientemente hiciera lo propio en 1637. En esta época surgen dos teorías contrapuestas en torno a la naturaleza de la luz. Teoría corpuscular. En 1671, Newton, partiendo de las ideas de Descartes sobre la refracción, estableció que el cuerpo emisor de la luz produce unos corpúsculos de tamaños diminutos en comparación con la materia y que cruzan el espacio en línea recta a altas velocidades, chocando con los objetos. El choque de los corpúsculos con la retina permite ver directamente los cuerpos luminosos, mientras que el choque de los corpúsculos con los objetos opacos permite verlos por reflexión de la luz, siendo que cada color corresponde a un tipo distinto de corpúsculo. Este modelo explicaba la propagación rectilínea de la luz en un medio, consecuencia de las trayectorias rectilíneas de los corpúsculos, que se ponía de manifiesto en la existencia de las sombras nítidas de los objetos. Explicaba adecuadamente la reflexión, suponiendo un choque perfectamente elástico de los corpúsculos luminosos con la superficie del objeto opaco iluminado. También explicaba la refracción, pero con errores, ya que Newton consideraba que los corpúsculos eran atraídos por la superficie de otro medio de propagación, acelerando instantáneamente la componente normal de su velocidad y manteniendo inalterada la tangencial. La consecuencia era la modificación de la trayectoria de los rayos luminosos, produciendo la refracción. Este modelo proponía que la velocidad de la luz en el agua debería ser superior a la que tiene en el vacío, algo que no es cierto. Tampoco podía explicar la difracción. La teoría ondulatoria está basada en los trabajos clásicos de Robert Hooke y Christian Huygens en 1690, que establece que la luz es una perturbación ondulatoria de tipo mecánico, al igual que el sonido, propagándose en el espacio en todas direcciones, tanto a través de los cuerpos transparentes como a través del espacio interestelar mediante el éter, que es un fluido hipotético continuo que no presenta oposición a su paso ni obstaculiza el movimiento planetario. Con este modelo se podía explicar la propagación tridimensional de la luz desde un foco puntual, la reflexión y la refracción, y más tarde las interferencias. En su contra se argumentaba que si las ondas luminosas fueran de igual naturaleza que las sonoras, debería verse detrás de las paredes de acuerdo al principio de difracción, al igual que puede oírse una conversación al otro lado de las mismas.
La teoría corpuscular gozó de mayor aceptación durante más de un siglo. Las razones fueron la gran autoridad científica de Newton, cuyo prestigio daba credibilidad a su teoría, y la falta de evidencias concluyentes de los fenómenos de difracción e interferencias en la luz, y a la poca habilidad de Huygens para desarrollar matemáticamente la teoría ondulatoria. Además que Newton y Hooke eran enemigos irreconciliables. La física recuperó y desarrolló fructíferamente el modelo ondulatorio de la luz, uno de los primeros científicos que hizo aportaciones importantes que explicó casi todos los fenómenos conocidos sobre la luz suponiendo que era una onda longitudinal. Descubrió la difracción luminosa y realizó en 1801 un experimento crucial en el que mostró conjuntamente la difracción y las interferencias luminosas. Poco después, Fresnel hizo otra aportación muy destacada sobre la difracción y las interferencias luminosas. Fresnel había escrito una memoria sobre la difracción de la luz y la presentó en 1818 a la Academia Francesa de Ciencias de París, en el marco de un concurso científico. Entonces, la teoría ondulatoria seguía siendo rechazada por amplios sectores de la comunidad científica, y en el jurado se encontraba Poisson, partidario de la teoría corpuscular. Poisson usó las ecuaciones de la teoría de Fresnel para demostrar que implicaban que se debía formar un punto brillante en el centro del patrón de difracción de un disco circular opaco, en la región de sombra, cuando dicho disco se ilumina con un solo color. Su intención era que este resultado no intuitivo ayudase a derribar la teoría, pero resultó exactamente lo contrario. Arago verificó experimentalmente la predicción, llamándose desde entonces el punto iluminado punto de Arago o punto de Poisson. Pero el punto brillante se produce dentro de la sombra geométrica del objeto. Ningún modelo corpuscular puede explicarlo. En cambio, el modelo ondulatorio de la luz predice que ahí se ha de producir interferencia constructiva de las luces difractadas por cada uno de los puntos del borde del disco. Por su trabajo se otorgó a Fresnel el premio de la Academia Francesa de Ciencias de París. Posteriormente, en 1823 fue nombrado miembro de la Academia y en 1825 pasó a ser miembro de la Royal Society de Londres. En el 2003, la revista Physics World preguntó a sus lectores cuál era, en su opinión, el experimento más bello de la historia de la física. Ganó el célebre experimento de la doble rendija, una prueba diseñada en 1801 para probar la naturaleza ondulatoria de la luz, que no ha dejado de repetirse en diversos formatos y con distintos objetivos hasta la actualidad. En nuestra vida diaria estamos acostumbrados a catalogar las cosas. Una de las clasificaciones que hacemos de los fenómenos físicos es si están formados por partículas o por ondas. De forma breve podríamos definir partícula, objeto diferenciable del entorno al que se le asignan propiedades bien definidas y que ocupa un lugar concreto en el espacio. Una de sus características más representativas es que al colisionar dos de esas partículas altera su movimiento, por supuesto, respetando las leyes de conservación pertinentes. Onda. Perturbación que se propaga por un medio o un campo, por ejemplo el electromagnético, con unas características determinadas. Uno de los fenómenos físicos más representativos de las ondas es su capacidad para interferir. Cuando dos ondas con la misma longitud de onda se cruzan en una determinada región del espacio, se combinan de forma que hay regiones donde se refuerzan y otras donde se suprimen. Esto da lugar a lo que se conoce como patrón de interferencia. Vamos ahora al experimento. Se lanzan cientos de miles de electrones, uno a uno, a la vez, contra una placa atravesada por dos finas rendijas verticales, y se recoge el impacto de los electrones en otra placa más alejada. Con la lógica que se utiliza en el mundo macro, lo esperable es que el electrón, si es una partícula, debe impactar igual que una canica. Pasaría por una de las dos rendijas a la vez y dibujaría al final del experimento dos franjas. Sin embargo, el resultado final que se obtiene es un patrón de interferencia, tal como se produce cuando una onda se difracta al atravesar dos ranuras, dando lugar a dos oleajes que interfieren entre sí. En algunos puntos las olas se potencian y en otros se anulan, lo que provoca un impacto con desigual intensidad sobre la última placa, formando varias líneas paralelas. Y si se tapa una de las rendijas, los electrones vuelven a comportarse como partículas y se superponen en una sola franja en la placa posterior. Lo mismo ocurre cuando se disparan protones o neutrones. Cabe recalcar que esta es una versión más actual del experimento y que ayudó a definir los conceptos actuales de la mecánica cuántica, teoría que apareció más de un siglo después del experimento original. En la versión de comienzos del siglo XIX, Young utilizó un haz de luz que dividió en dos partes, interponiendo una lámina paralela al haz de 0,2 milímetros de ancho antes de la placa donde iba a impactar, observando así el patrón de interferencia.
Este resultado le restó crédito a la teoría corpuscular de Newton, y fue aceptado que la luz tenía naturaleza ondulatoria por más de un siglo. La interpretación estándar es que el electrón se lanza y se recoge como una partícula, pero se propaga como una onda. Es decir, que durante su recorrido el electrón está distribuido o superpuesto en toda el área que ocupa su onda, por lo que atraviesa las dos rendijas a la vez e interfiere consigo mismo hasta impactar contra la segunda placa. En ese momento, como consecuencia del impacto, el electrón vuelve a adoptar la naturaleza de partícula. En términos más precisos diríamos que colapsa su función de onda, situándose en uno de los múltiples puntos atravesados por la onda. Al comenzar el experimento, los electrones se distribuirán por la segunda placa de una forma aparentemente aleatoria, pero al incrementar el número de impactos veremos cómo va formándose el patrón de interferencia, es decir, que la posibilidad de impactar uno u otro punto está determinada por la onda. En esta línea de pensamiento, el francés Louis de Broglie, precursor de la dualidad onda-corpúsculo, afirmó que todas las partículas se comportaban como ondas, cuya longitud de onda es inversamente proporcional al producto de la masa por la velocidad, es decir, el momento de la partícula, con h, la constante de Planck, cuyo valor es muy pequeño. Los objetos cotidianos, por tanto, no podrían exhibir comportamiento ondulatorio, al ser muy masivos, pero sí lo harían las partículas como los electrones. Interpretaciones de la mecánica cuántica más recientes, como la propuesta de David Bohm, nos dirían que el electrón sigue una trayectoria, no se superpone en varios sitios a la vez, pero que ésta está guiada por una onda. En este modelo las ondas son como corrientes de ríos que transportan a las partículas, pero cada partícula recorre solo uno de ellos. En cualquier caso, esta interpretación no cuestiona la naturaleza dual del mundo cuántico. No podemos considerar las partículas como independientes de su onda. Si tratamos de observar colocando una fuente de luz entre ambas rendijas y observando de cerca, se puede detectar por qué rendija pasan, pero entonces dejan de interferir. Y cuando se apaga la fuente de luz detectora y se repite el experimento, se obtiene otra vez un patrón de interferencia. Esto asegura que es el hecho de intentar observar al electrón lo que destruye la interferencia, pero no porque haya de existir un ser consciente que observa al electrón. Simplemente la interacción fotón-electrón produce una perturbación tal que puede mandar al electrón a un punto donde en ausencia de luz había un mínimo de probabilidad. Einstein confirma que la luz también se comporta como una partícula, en 1905 cuando publica Heurística de la generación y conversión de la luz, que explica teóricamente el fenómeno fotoeléctrico. En el mismo, Einstein reconoce un cuanto de energía que viaja en la luz y se canjea, un fotón que impacta sobre el átomo de un metal alcalino y desplaza el electrón del enlace atómico. Este efecto hace posible, entre otras cosas, las cámaras de video, donde los chips de las cámaras generan una señal eléctrica a partir de los fotones que impactan en el sensor. Por este descubrimiento, el genio de Boole recibió el Premio Nobel de Física en 1921. Y con esto terminamos.